No se necesita dinero. El poder de Dios debe ser dado gratuitamente según Jesús el Cristo mismo lo dice. No se necesita dinero para oraciones, salvación, protección, sanidad, liberación, señales, maravillas, aunque hayas resucitado de la muerte. Déjame mostrarte lo fácil que es ver que maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles son enviados por Dios. No se deje engañar por fraudes que estén interesados en obtener ganancias monetarias mediante señales, milagros, prodigios, sanidades y otros que se enumeran en los versículos de esta lección. Según Jesús el Cristo, nadie debe recibir ni un centavo por los poderes que Jesús el Cristo otorga, incluso si uno de ellos es un traidor como Judas. Según Jesús el Cristo, Él les dio el poder libremente y libremente debían ejercer su poder. Así que no se deje engañar por esos llamados ministros de Dios que son inmensamente ricos, y viven un estilo de vida extravagante con los diezmos y las ofrendas del dinero que tanto le costó ganar. Biblia aramea en inglés sencillo. Mateo 10 versículos 5 al 13. 5 Estos dos envió Yeshua, y les mandó, y les dijo, no iréis por un camino de paganos, y no entraréis en una ciudad de samaritanos. 6 Pero ve especialmente a las ovejas que se han perdido de la casa de Israel. 7 Y mientras vais, predicad y decid, el reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad a los enfermos, purificad a los leprosos y echad fuera a los demonios, recibid libremente, dad libremente. 9 No retendrás oro, ni plata, ni cobre en tus bolsas de dinero, 10 Ni billetera para el camino, ni 2 abrigos, ni zapatos, ni bastón, porque un obrero es digno de sus provisiones. 11 Cualquiera que sea la ciudad o pueblo al que entres, pregunta quién es digno en ella y quédate allí hasta que te vayas. 12 Y cuando entres en una casa, invoca la paz de la casa. 13 Y si esa casa es digna, tu bendición de paz vendrá sobre ella, pero si no, tu bendición de paz volverá a ti. Bienvenido a este canal, donde glorificamos a Jesús el Cristo. La mayoría de los estudios en este canal son muy breves y van al grano. La razón de esto es que la palabra de Dios responde claramente a muchas de nuestras preguntas sobre Dios y una complejidad de temas en la Biblia. Es mi deseo con este formato que pienses fuera de esta existencia terrena y medites en las cosas espirituales y eternas de Dios. Espero que continúes este viaje que el Espíritu Santo de Dios ha iniciado en ti para seguir buscando y conociendo más a Dios. Prefiero que leas la palabra de Dios por ti mismo en lugar de las opiniones dadas por la gente. Todos los versículos de este estudio son de la Biblia aramea y fueron escritos en inglés sencillo y, a menos que se indique lo contrario. Debido a que preparo estudios en varios idiomas, puedo usar una traducción de la Biblia en el idioma de ese país. Entiendo que en el país en el que vive puede haber muchas traducciones en los idiomas del país en el que vive. Si lo desea, utilice la traducción de su elección en su propio idioma para comparar las escrituras en estos estudios. Nuestra misión es que te conviertas en discípulo de nuestro Dios y Salvador Jesús el Cristo. Una vez que seas salvo por Jesús el Cristo, espero que lo sigas y te conviertas en un discípulo bien informado de Jesús el Cristo. No es la cantidad de discípulos sino la calidad de la enseñanza lo que es importante para nosotros. Suscríbete y dale un like a nuestros estudios si el contenido te edifica. Compartimos contigo la palabra de Dios para que crezcas en la palabra de Dios. Al mismo tiempo os advierto sobre doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Le enseñaremos sobre individuos, grupos o creencias que creemos que son contrarias a la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos de gran engaño, por eso es importante que nuestro fundamento sea la palabra de Dios y que seamos guiados por el Espíritu Santo para convertirnos en los discípulos que Jesús el Cristo quiere que seamos. Si usted es parte de una iglesia cristiana o cualquier otra iglesia que supuestamente cree en Jesús el Cristo, entonces debe tener las verdades de Dios a través de Jesús el Cristo, de los verdaderos profetas y de los verdaderos apóstoles enviados por Dios en la preciosa palabra de Dios. Debido a que Jesús el Cristo es la autoridad de su iglesia, son sus enseñanzas e instrucciones que el discípulo y la iglesia deben seguir. Un gran comienzo es conocer a Jesús el Cristo poco a poco y asimilar su comprensión y conocimiento de esta existencia terrenal, y más allá a lo eterno. A aquellos que están siendo guiados por el Espíritu de Dios a saber más acerca de Jesús el Cristo, déjenme decirles que una de las cosas más importantes que deben saber es que Jesús el Cristo dijo que Él es Dios. Sí, Él lo dijo. Jesús el Cristo dijo que Él es Dios.
Está claramente escrito en la palabra de Dios, pero la gente piensa que sus opiniones son más importantes que las palabras directamente de Jesús, el Cristo. Miremos lo que dijo Jesús el Cristo. Apocalipsis 21 versículos 6 al 8 y me dijo, hechos están. Soy Alab y soy Tau, el origen y el cumplimiento. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que salga victorioso heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero a los tímidos, a los incrédulos, a los malos, a los contaminados, a los homicidas, a los hechiceros, a los fornicarios, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte está en el lago ardiente de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Léelo de nuevo. Esto es lo que dijo Jesús el Cristo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Porque Jesús el Cristo es Dios, él es el origen y el cumplimiento de todo hasta el infinito. Hoy continuaremos estudiando la serie de falsas enseñanzas en las iglesias. Una de las falsas enseñanzas de hoy en algunas iglesias tiene que ver con señales, milagros, prodigios, liberación, sanidades, etc. Estaremos estudiando una enseñanza de Jesús el Cristo sobre este tema. Es sumamente importante para ti si quieres seguir a Jesús el Cristo y ser su discípulo saber que no hay humano ni ángel ni ser por encima de Jesús el Cristo. Como leíste anteriormente en otros estudios, Jesús el Cristo es Dios y su gloria es de eternidad en eternidades. Debido a que Jesús el Cristo es Dios, entonces todo lo que Jesús el Cristo habló en la preciosa palabra de Dios está por encima de todas las opiniones y enseñanzas humanas y no humanas. Tenga esto en cuenta cuando estudie ciertas doctrinas y opiniones. Jesús el Cristo es Dios y Él es la verdad. Aprendemos esto acerca de Jesús el Cristo a través de su propio testimonio. Juan 14 versículo 6. Yeshua le dijo, yo soy el Dios viviente, el camino, la verdad y la vida, nadie viene a mi Padre sino solo por mí. La enseñanza de Jesús el Cristo para este estudio se encuentra en Mateo 10 versículos 5 al 13. 5 Estos 12 envió Yeshua, y les mandó, y les dijo, no iréis por un camino de paganos y no entraréis en una ciudad de samaritanos. 6 Pero ve especialmente a las ovejas que se han perdido de la casa de Israel. 7 Y mientras vais, predicad y decid, el reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad a los enfermos, purificad a los leprosos y echad fuera a los demonios, recibid libremente, dad libremente. 9 No retendrás oro, ni plata, ni cobre en tus bolsas de dinero, 10 Ni billetera para el camino, ni 2 abrigos, ni zapatos, ni bastón, porque un obrero es digno de sus provisiones. 11 Cualquiera que sea la ciudad o pueblo al que entres, pregunta quién es digno en ella y quédate allí hasta que te vayas. 12 Y cuando entres en una casa, invoca la paz de la casa. 13 Y si esa casa es digna, tu bendición de paz vendrá sobre ella, pero si no, tu bendición de paz volverá a ti. Tómate tu tiempo y lee cada palabra que habló Jesús el Cristo. Comparemos la enseñanza de Jesús el Cristo con lo que algunos de estos predicadores y autoproclamados profetas y autoproclamados apóstoles y autoproclamados pastores, maestros y evangelistas proclaman. Miremos el versículo 6 y hagamos algunas preguntas. ¿Alguno de estos autoproclamados ministros de Dios va a los hogares a buscar las ovejas perdidas? ¿Hay alguien en su hogar que necesita escuchar el Evangelio de Jesús el Cristo y está siendo alcanzado por estos falsos ministros? Miremos el versículo 7 y hagamos algunas preguntas. Estos falsos ministros, en lugar de tener grandes asambleas en la ciudad de los samaritanos, mira el versículo 5, no solo deberían estar yendo a los hogares sino también deberían proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo que Él les ha mandado hablar. Eventualmente los samaritanos llegaron a escuchar el Evangelio de Jesús el Cristo en un momento posterior, pero a los apóstoles se les ordenó ir a Israel primero. Luego, finalmente, Jesús el Cristo ordenó a sus apóstoles que fueran por todo el mundo para hacer discípulos. Miremos los versículos 8 al 10 y hagamos algunas preguntas más. Estos falsos ministros no solo deberían ir a los hogares sino que deberían dar el poder de Jesús el Cristo libremente sin recibir una sola moneda de dinero haciendo las señales y prodigios. Recuerde, en primer lugar, Jesús el Cristo les ordenó que no predicaran en la ciudad sino que fueran a los hogares de los perdidos. Pero estos falsos ministros de hoy no solo están dando conferencias y convenciones para señales y prodigios que incluyen sanidades, liberación, oraciones, etc., sino que algunos se vuelven muy ricos gracias a ello.
¿Cómo están los bolsillos de estos falsos ministros en el camino torcido que recorren? ¿Cómo son sus cuentas bancarias, es decir, su cartera, cuando supuestamente van a hacer sus señales y prodigios? Algunos de estos falsos ministros no solo tienen carteras multimillonarias, sino que también van en contra de las enseñanzas de Jesús, el Cristo, que prohibió a sus discípulos llevar dinero en sus carteras como prueba de su confianza en que Dios les proveería a través de la generosidad de los demás. Miremos los versículos 11 al 13 y sigamos haciendo algunas preguntas más. Estos falsos ministros de hoy no solo deberían ir a los hogares para alcanzar a los perdidos, sino que también deberían quedarse en esos hogares por un tiempo específico. Me parece que estos falsos ministros de hoy, algunos se hospedan en hoteles lujosos con todas las riquezas en sus bolsillos de por las mentiras que predican y enseñan. Finalmente, estos falsos ministros estarán dejando una bendición de paz en los hogares que se supone deben visitar. Veamos un versículo importante de la Biblia sobre la paz de Cristo. Colosenses 3 versículo 15. Y la paz del Mesías gobernará vuestros corazones, a la cual estáis llamados en un solo cuerpo, y den gracias al Mesías. En conclusión, hoy aprendimos que esta enseñanza de Jesús el Cristo nos muestra cómo detectar al Judas de hoy. Aunque Judas fue genuinamente llamado por Jesús el Cristo, traicionó a Jesús el Cristo por amor al dinero, al igual que muchos de estos falsos ministros hacen hoy. Si estás en una de estas iglesias que ganan dinero con señales y prodigios, abandona esa iglesia y pídele a Dios que te guíe a una iglesia que lo glorifique y siga sus enseñanzas. Si esta enseñanza te ha bendecido y te gusta este video, suscríbete y dale un like a este canal. Si el Espíritu Santo te ha llevado a creer en Jesús el Cristo, entonces no pierdas el tiempo y acepta a Jesús el Cristo como tu Dios y Salvador. Cuanto más escuches la palabra de Dios, más fe ganarás. Romanos 10 versículos 16 al 17. 16 Pero no todos se han sometido al mensaje del Evangelio, como dijo Isaías, Señor mío, ¿quién cree a nuestro anuncio? 17 Por tanto, la fe proviene del oído que oye, y el oído que oye, de la palabra de Dios. Los que no son de Dios se alejan de la palabra de Dios. Para los que son de Dios, escuchan la palabra de Dios. Juan 8 versículo 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no oyen, porque no son de Dios. En estos tiempos difíciles deja que Jesús el Cristo te dé descanso y paz sabiendo que pondrás tu vida en sus manos, y Él te da vida eterna. Juan 10 del 26 al 28. Pero no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os dije. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y les estoy dando vida eterna, y nunca perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. La salvación que viene de Dios es un regalo gratuito de Dios. Tengo la esperanza de que aceptes su regalo gratuito de salvación y te conviertas en un discípulo de Jesús el Cristo. Efesios 2 versículos 4 al 9 Pero Dios, que es rico en su compasión, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías, y por su gracia nos salvó. Y Él nos resucitó con Él y nos hizo sentar consigo mismo en el cielo en Yeshua el Mesías, para mostrar a los siglos venideros la grandeza de las riquezas de su gracia y su dulzura que ha venido sobre nosotros por Yeshua el Mesías. Porque por su gracia fuimos salvos mediante la fe, y esta fe no proviene de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si deseas aceptar a Jesús el Cristo como tu Dios y Salvador, háznoslo saber y con gusto oraremos contigo por tu salvación. Mire y dele un like a nuestros otros videos en este canal también. Tenemos muchas series de temas que puedes estudiar con nosotros. Por favor, hágale saber a los demás que estos estudios se encuentran en varios idiomas para que pueda bendecir a quienes no hablan inglés o español. Desde aquí en Estados Unidos deseamos que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos.